él le dice en qué parte ha caído, ¿verdad? Entonces él le muestra en cierto lugar y dice que Eliseo cortó un palo y lo aventó. Y eso provocó que el metal flotara. El pastor ministraba de esta forma, en qué nivel está tu vida espiritual. El palo representa a Cristo. Cristo vino y Él murió por nosotros. Y Él llevó todo el pecado cautivo. Entonces decía, no puedo creer que para nosotros sea una fe pequeña para decir que todavía nos encontramos en lo profundo del río, en el profundo del agua, como era esa hacha. O te encuentras a la mitad o te encuentras flotando, como provocó ese palo cuando cayó, ¿verdad? Dice que cuando ese palo cayó, ese fierro fue levantado, hermano, y si nosotros hiciéramos una demostración, si lanzáramos tan solo un plomo que usan para los peces en una botella de agua y luego le aventamos un palo, ¿usted cree que el plomo va a flotar? Es imposible, ¿verdad? Porque es algo pesado, algo que cuando cae a la profundidad. Sin embargo, es una ilustración para nosotros saber el poder de Dios cuando provocó a través de esa palabra, ¿verdad? Dejarnos saber que cuando Cristo vino a través de ese palo, de ese madero, fue suficiente para llevar todo nuestro pecado. La palabra dice también en el libro de Romanos que Él llevó todo nuestro pecado, somos libres, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, nosotros somos libres. Y eso es lo que a veces nos cuesta entender a nosotros cuando decimos, es que fui débil y caí en esta tentación o en esta prueba o en algo que pasó a mi vida. Hermano, el enemigo está tirando todo el tiempo el dardo, el anzuelo, y nosotros somos los que nos distraemos, pero ciertamente tengamos siempre presente que el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. Nuestra fe debe de estar por encima, como fue esa hacha, ¿verdad? Que flotó, y Dios tuvo el poder para flotarla a pesar de ser un metal muy fuerte. Quería compartir eso, hermano, y en ese momento el Señor me decía, no dejes de estudiar la palabra. Y leyendo la palabra en este tiempo, yo encontré un versículo. Y ahora sí, nos vamos a Salmo, capítulo 45, verso 1. Y yo le puse a mi tema, ¿cómo está tu fe? Así como esa ilustración, hermano, que veíamos, ¿verdad? Está en la profundidad, está en medio o ha flotado. ¿Cómo está nuestra fe? Salmo 45, 1. Mira una palabra tan hermosa que está aquí. Le pido al Señor que me ayude a exponerla. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Ayúdenme a orar. Señor Jesús, gracias Padre por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, por este privilegio. Verdaderamente te pido, Rey, que mi lengua sea como pluma de escribiente muy ligero a cada corazón, Padre. Tu palabra lleve ese propósito a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Así, hermanos, como les decía, ¿cómo está nuestra fe? Es el tema. Mire cómo dice este versículo, ¿verdad? Rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto, y mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Este salmo es un cántico de una boda a un rey, una canción de amor escrita por los hijos de Coré. También se visualiza la boda de Cristo y la iglesia, o el Cordero y la novia. Si usted lee todo este capítulo 45 de este salmo, hermano, es un salmo hermoso, ¿verdad? Porque realmente, como lo empieza diciendo, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Cuando nosotros escudriñamos la palabra y usted se toma un tiempo para orar, esas palabras fluyen de su interior, y es la palabra, ¿verdad?, que le está diciendo lo que realmente representa Dios para nosotros, lo que es Cristo para nosotros,
lo que es su soberanía para nosotros, el amor que repose de nuestra vida, ¿verdad? Cómo en nosotros puede fluir, hermano. Si nosotros no tenemos palabras para orar, es porque no estamos leyendo la Biblia. Esas palabras van a fluir cuando nosotros estudiamos la palabra. Dice aquí el Salmo, rebosa mi corazón, palabra buena. Y una palabra dice, ¿verdad? Que de una fuente no puede salir agua dulce o agua amarga. Tiene que salir solo una, ¿verdad? Y que verdaderamente de nosotros sea el agua dulce que le agrada a Dios. Este salmo expresa, mi lengua es pluma, de escribiente muy ligero. En el Antiguo Testamento habla de escribas y uno de ellos es de quien yo quiero hablar, Esdras. Esdras es un escriba. Y este verso, hermano, ahí mismo usted ve su Biblia, nos manda este capítulo, ¿verdad? Al libro de Esdras. Esdras era un profeta y un escriba. Y en el Nuevo Testamento se habla de escribas, ¿verdad? Dice que cuando Jesús estuvo aquí había escribas y fariseos. Y hemos aprendido que escribas y fariseos fueron dos tipos de escuelas, ¿verdad? Que estudiaban la palabra. Pues Esdras era un escriba. Y cuando yo leí este versículo, hermano, que dice, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Solamente esa partecita del versículo. Solamente esa partecita fue suficiente para hacerme sentir, Señor, qué bonito, ¿verdad? Hermano, que cuando nosotros hablemos, nuestra vida sea usada para ministrar a aquellas otras personas que están necesitando una palabra. En especial en este momento, cuando nosotros sabemos lo que se está viviendo allá afuera en el mundo. ¿Qué mayor que nosotros que conocemos de la palabra, darles una palabra de aliento, una palabra de gozo, una palabra de tranquilidad, de confianza? Porque mucha gente allá afuera está atemorizada y no sabe qué hacer, diciendo yo no me quiero morir. Mas sin embargo la palabra nos dice que Dios tiene todos los días de nuestra vida contados. Si este es el tiempo que Dios tiene para mi vida, hermano, estuviera o no estuviera, esta pandemia así le va a placer a mi Dios. Ok, entonces nosotros debemos de saber lo que dice esta palabra. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Y yo me puse a estudiar quién eran estos escribientes. Y hermano, uno de ellos al que nos manda este versículo es Esdras. Y Esdras era un escriba, un sacerdote que habían sido llevados al cautiverio por su rebeldía y que después de 70 años Dios pone en el corazón de un rey que era tiempo de regresar a Jerusalén. Y este escriba, Esdras, dice que regresa. Y sabe, leyendo todo este capítulo, vamos a ver Esdras 7:6. Ahí están en el proyector, hermano. Dice, Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Ay, esa palabra, hermano. ¿Usted puede decir esa palabra? La mano de Jehová mi Dios está sobre mí. Gloria al Señor, ¿verdad? Que con esa confianza, esa fe y esa autoridad, nosotros digamos, hermano, cuando pesamos nuestra vida en la palabra y decimos, la mano de Jehová está conmigo. La mano de Jehová estaba sobre este hombre Esdras, pero antes dice, era un escriba diligente. Hemos estudiado esa palabra. Bueno, yo tenía poco conocimiento, yo sé que ustedes saben qué quiere decir diligente, ¿verdad, hermano? Una persona que quería hacerlo, que no tenía algo para decir, es que voy a pensarlo, es que no sé, diligente, movido, activo, quería hacer lo que Dios le había puesto en su corazón. Entonces aquí dice, Esdras subió de Babilonia y era un escriba diligente de la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que él pidió.
Y leyendo este capítulo más adelante, hermano, dice que este Esdras y llevaba con él sacerdotes, escribas y todo el pueblo que iba con él en el segundo exiliados que estaban regresando a Jerusalén. Y dice que este rey le había dado mucho oro y mucha plata, que lo pesó cuando salieron, hermano, y él sabía la cantidad. Yo me imagino que este escriba tan diligente e inteligente tenía una libreta y anotó, ¿verdad?, en la cantidad de oro y la cantidad de plata, y le dijo: tú que eres sacerdote vas a llevar 10 ciclos de oro, tú 10 de plata, tú 10 de oro. Y dice que cuando llegaron a Jerusalén lo volvieron a pesar, y todo como había dado el rey, él lo tenía ahí también en Jerusalén. Y yo digo, qué obediencia y qué confianza, porque dice la palabra, la mano de Jehová estaba con ellos. Y los hombres a quien él le había confiado el tesoro, lo que él llevaba, ellos fueron obedientes. Y sabe, hermano, este camino que ellos emprendieron no fue un camino corto. Dice que hicieron 5 meses viajando y fue alrededor de 1500 kilómetros. Quizá iban niños y iban descansando. Pero lo que le quiero decir, hermano, que en ese camino no era un camino limpio. Dice que había ladrones y que había estafadores y que había gente que podría quitarle lo que llevaba. Pero no olvidemos esta palabra que dice: y la mano de Jehová estaba con ellos. Así que aunque hubiese habido ladrones y lo que hubiera, la mano de Dios estaba con ellos. Y es la misma palabra, hermano, que nosotros debemos de decir. No importa lo que se esté pasando, la mano de Dios está con nosotros. Este verso nos habla de un hombre llamado por Dios a restaurar el culto a Dios después de los 70 años de exilio babilónico. Era lo que les estaba explicando. En el primer exilio, hermano, dice que se fue un grupo y ellos reconstruyeron el templo. Pero Esdras no. Esdras dice que Esdras fue a restaurar el culto a Dios, el servicio a Dios, el estar adentro alabando a Dios, sirviendo a Dios. Dice que él llevaba sacerdotes, levitas y cantores para alabar a Dios. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Saber el propósito de Dios cuando Dios ya prepara esos corazones para servir al Señor. Y este es el punto, hermano, como de este tema: ¿cómo está nuestra fe para seguir sirviendo a Dios? Para seguir sirviendo con esa pasión como era este hombre, Esdras, escriba. Vamos a ver ahí mismo 7:10. El explicar este punto de cómo era, de quién era Esdras, hermano, nos hace entender ahora este verso 10, que nos pone 3 retos en este verso 10. ¿Y dónde vamos a desarrollar estos 3 puntos? Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. No sé si usted alcanza a ver 3 puntos ahí, hermano. Pero el primero sería inquirir. Estudiar sería, esa palabra inquirir sería estudiar. Tómate el tiempo, siéntate 1 hora, lee la palabra, no dejes de leer la palabra, estudiar. Eso quiere decir inquirir. Y luego dice cumplir. Hermano, no solamente es estudiar la palabra, ¿verdad?, cada día de nuestra vida. Y hay una cosa importante que debemos entender, y más nosotros como padres de familia, hermano, que tenemos niños. Cuando nosotros estudiamos la palabra y enseñamos a nuestros hijos, debemos de saber que nosotros como hijos de Dios, ese ya es nuestro estilo de vida. Aquí no es de que nos vamos a aburrir, es que tal vez 1 año voy a leer la Biblia o 2 y después no voy a saber qué hacer. Hermano, entre más leemos la Biblia, más sabor le hallamos, más jugo le hallamos, más entendimiento le hallamos con la ayuda del Espíritu Santo. Él es el que nos ayuda a sentir el sabor de esta palabra. En este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión, y podemos ver un triple desafío que todos debemos aceptar en cuanto a la palabra de Dios. En este versículo podemos ver cómo Esdras se preparó para su misión.
la misión que les acabo de explicar, ¿verdad, hermano? Ahora yo diría la pregunta, ¿cuál es la misión que Dios tiene para nosotros? Y ahorita lo vamos a leer más abajito, ¿verdad? Que Jesús nos los deja en el libro de Mateo, capítulo 28. El primer punto de este versículo sería, hermano, el desafío de estudiar su palabra. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Ese sería el punto, ¿verdad? El primer punto. Esdras preparó su corazón. Y fue Dios quien preparó su corazón. Y de la misma forma lo ha preparado en nosotros, hermano. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque queremos saber más de Dios. Aprender más de su palabra. Esdras preparó su corazón. En primer lugar, para inquirir, es decir, estudiar la ley de Dios. Las palabras, la ley de Jehová, se traduce del hebreo a la Torá, la cual representaba el Pentateuco. Entonces entendemos que estudió Esdras, ¿verdad? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Pero más allá, mire este punto que encontré en este estudio, hermano. Sin embargo, la tradición judía le atribuye a Esdras el haber recopilado la ordenanza de los demás libros del Antiguo Testamento, a tal punto que era un conocedor no solo de la ley, sino también de los profetas y de los salmos. Híjole, ¿verdad? Es decir, que yo me emociono, hermano. O sea que Esdras no se conformó con estudiar la ley, que era lo normal que estudiaban todos los escribas o los maestros, sino con libros salmos. Y sabe, un estudio, hermano, leí que decía que no solamente Esdras lo estudiaba, sino lo traducía. Y haga de cuenta, o yo me imaginé así, que era como ahorita que se regalan muchos Nuevos Testamentos, y que hubo una persona o un grupo de personas que se unieron y que lo traducieron y que lo pusieron, vamos a hacer el Nuevo Testamento para que lo puedan entender. Y se está tratando de tiempo, de disposición. Entonces, Esdras tomó ese tiempo, hermano, no solamente para estudiar el Pentateuco, sino dice que también los profetas y los salmos. O sea que en estos tiempos diríamos, era un erudito, ¿verdad? Verdaderamente era un hombre, hermano, apasionado por la palabra. Él quería saber más y más, y sabe, hermano, lo más lindo, que no se lo quedó. Y que ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Que no se lo quedó, sino que había un propósito. Y esa es la razón, y esa es la palabra, hermano, que tocaba mi corazón en ese tiempo, porque yo decía, Señor, tu palabra dice en Efesios 4:11, que tú mismo constituiste apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y yo entro en ese grupo, y yo siento que ahorita me está faltando hacer algo. Y el Señor dice, no dejes de estudiar mi palabra, habrá el tiempo, ¿verdad? Pero qué bonito, hermano, cuando Dios ya pone eso en su corazón y usted quiere saber y aprender más de la palabra. Para enriquecer el pueblo, y una palabra dice, para extender el reino de Dios a través del conocimiento. Porque si una persona entiende la palabra, hermano, no se va a perder, sino llegará al reino de Dios, el propósito de Dios. El reino de Dios es que sea extendido a través de nosotros, a través de que compartamos su palabra y la riqueza de su palabra, el propósito por el cual Cristo vino a esta tierra. Entonces, usted y yo necesitamos saber y saber mucho de la palabra, hermano. No nos conformemos, estudiemos la palabra todos los días. Propóngase, humíllese, pídale a Dios que aumente su fe y que nos ponga el deseo y el gozo de estudiar la palabra. Eso es lo que yo decía el tema, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra fe? Podríamos decir, pues mi fe está bien porque estoy aquí, pero a través de nuestra fe estamos estudiando la palabra. Por tanto, Esdras fue una persona que dedicó su vida al estudiar exhaustivo la palabra de Dios, a tal punto que la Biblia lo describe como un escriba diligente de la ley de Moisés, como lo vimos ahorita en el verso 7-6 que habla, ¿verdad?
La Biblia nos exhorta a estudiar la palabra de Dios. A los israelitas les mandó mediante meditar y atarlas en su corazón. Y vamos a ver, hermano, en el desarrollo de la Biblia cómo es cierto, ¿verdad? Cómo es cierto que Dios le dice al pueblo, que Jesús le dice a sus apóstoles, y luego los apóstoles nos enseñan y mediante toda la palabra encontramos que es verdad que debemos de meditar en la Biblia. En el libro de Deuteronomio 6, versos 6 al 9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Dios le está diciendo al pueblo de Israel, y dice: y estas palabras, ¿verdad? ¿Cuáles palabras, hermano? Las que ellos estudiaban en los rollos, lo que los sacerdotes les enseñaban, los levitas les enseñaban al pueblo. Jesús dice esto en el libro de Juan 5:39. Nuestro Señor Jesús lo ordenó a sus discípulos, y Él dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de Dios. Jesús nos lo está diciendo: escudriñar las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros estamos estudiando diario la palabra? Diario comemos, diario nos lavamos los dientes, diario nos bañamos, ¿verdad que sí? Todo hacemos, hermano. ¿Por qué no estudiar la palabra? Que es la vida eterna, que es lo que nos ayuda. Como dice este versículo: mi lengua es pluma de escribiente muy ligera, para hablar realmente con sabiduría. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y este versículo dice: porque en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio, hermano? La palabra, ¿verdad? La Biblia. Y dice que cuando leemos la palabra y leemos la Biblia, se va a revelar a nosotros la verdad. Dice: y porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Fíjense, dice la justicia de Dios, hermano. Yo no sé si usted ha escuchado a gente que a veces dice: es que cosas malas que le pasan, no, es que Dios así lo permitió. Y ellos se hacen creer que Dios es malo y que por eso dejó que pasara algo a un familiar, o que pasara una cosa que no está de acuerdo a lo que quería. Pero mire cómo dice este versículo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. La justicia de Dios, porque Dios es justo. Dios es amor. Así que nunca vamos a ver a Dios como un Dios malo, o como un Dios que Él es malo y como yo soy poca cosa me hace que me pase esto. Dios no es malo. La justicia de Dios se revela por medio de la palabra. La justicia, hermano, es cuando nosotros hacemos cosas y que son consecuencias de nuestras acciones, mejor dicho. Y la justicia de Dios es la que llega, porque Dios es justo y Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestra vida. Pedro nos dice en 2 de Pedro 3:18, Pedro en su segunda carta exhorta a los creyentes a creer en el conocimiento perfecto de la palabra de Dios. Y dice 2 de Pedro 3:18, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 de Pedro 3:18. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a crecer en la gracia y el conocimiento? Estudiando la palabra. ¿Verdad? Así que, hermano, no lo vea como que usted solo está diciendo, la Biblia nos los está diciendo ahorita a través de estos versículos. Es necesario que nosotros estudiemos la palabra. Si nosotros somos hijos de Dios, hermano,
y anhelamos saber más de Él, tenemos que leer la palabra. No solo basta con leer la Biblia, necesitamos escudriñar su palabra. Escudriñar significa estudiar, meditar constantemente, de manera sistemática, sus verdades divinas. A Josué le ordenó el ser esforzado y valiente para meditar en su palabra y ponerla en práctica. Y esto lo vemos en Josué 1, 7 y 8. Y no solamente es leerla, ¿verdad? Sino meditarla, hermano. Meditarla. Josué 1:7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Ese sería el punto, ¿verdad? Conforme a toda la ley que ellos estudiaban, la ley de Moisés, que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo nos saldrá bien, ¿verdad? Cuando somos guiados por Dios y por el Espíritu Santo. Cuando nos levantamos, hermano, y esa es otra parte, ¿verdad? Que a mí me pasaba mucho. Yo tengo un mal hábito, buen hábito, no sé cómo lo vea, pero yo cuando me levanto lo que voy es al baño a lavarme la cara y los dientes. Y después estoy lavándome los dientes, estoy pensando, ahorita me voy a ir a la cocina, voy a poner agua para hacerme. Y estás planeando. Yo creo que todas nosotras mujeres estamos, y no sé los hombres, planeando, ¿verdad? Pero en lo que estoy pensando eso, ya se me olvidó algo muy importante. Y es levantarme y orar. Y lo hacía, hermano, sí lo hacía, pero después. Entonces yo entendí algo en esta parte, cuando yo dije, Señor, cuando yo me levanto y empiezo a hacer quizá cosas pequeñas, es como diciendo, ahorita no te necesito. Cuando ya me hinque y te digo, Señor, ahora sí, ayúdame todo mi día, ya te voy a necesitar. Entonces yo entendí algo, Señor, cuando yo me levante, yo quiero hincarme y decirte, Espíritu Santo, todo lo que haga en este día, yo te pueda agradar. Todo lo que yo emprenda en este día, sea de acuerdo a tu perfecta voluntad. Yo sé que tú tienes diseños en el cielo para mí. Y yo quiero cumplirlos hoy en este día. Y yo quiero ser que mi boca sea que mi lengua sea como pluma de escribiente si yo me encuentro con algo. Usada mi vida. Entendí esa palabra. ¿Verdad que a veces hacemos tantas cosas afanados, hermano? Y a veces desde una noche antes estamos, mañana que me pare, yo voy a ir a la tienda y voy a ir a pagar y hacemos planes. ¿Y a dónde dejamos al Espíritu Santo? Que es el que nos va a guiar. Que es el que nos va a ayudar. Bueno, hermano, yo lo aprendí. Y yo lo animo, hermano, de que cuando nos levantemos, de verdad, dediquemos un tiempo y digamos, Espíritu Santo, que lo que yo haga este día yo te pueda agradar, te pueda honrar. Nuestro constante pensamiento tiene que ser la palabra de Dios y debemos esforzarnos por ponerla en práctica, lo cual nos da el siguiente desafío. ¿Cuál era el primer desafío? Estudiar la palabra. El siguiente desafío sería el desafío de vivir la palabra. Y dijimos, no solamente es leerla, sino meditarla. Y cuando la meditamos, nosotros entendemos que lo que estábamos haciendo no le agrada a Dios. Entonces decimos, si tu palabra me está diciendo esto, yo quiero mejorar. Hoy quiero cambiar. Hoy quiero ser diferente. Allá no hacer lo que yo antes estaba haciendo. Entonces eso es vivir la palabra. Vivir que lo que leemos lo estamos entendiendo. Y Esdras dice en esa porción de ese verso, para cumplirla, o sea, para vivirla. No solo basta con conocerla, debemos vivirla. Será en vano el llegar a ser unos grandes eruditos bíblicos si no vivimos lo poco que conocemos, hermano. De verdad que a veces decimos, quiero conocer más y más, pero no estamos viviendo lo poco que ya conocemos. Y es mejor vivir lo que ya conocemos.
Esdras fue una persona que comprendía el desafío grande que tenía de guardarse del pecado y vivir de acuerdo a los preceptos divinos. Yo debo guardarme del pecado. Ya Dios había exhortado a los israelitas para que ellos y sus descendientes cuidaran de poner por obra todos sus mandamientos. Y esto lo dice en Deuteronomio 6, 1 al 2, cuando Dios mismo le dice, ¿verdad? No solo sépanla, sino vívanla. Deuteronomio 6, 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú y tus hijos y el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cómo Dios lo está diciendo, verdad? Cómo Dios nos habla de una forma bien específica. Y cuando nosotros meditamos en este versículo, ¿verdad que sí entendemos este versículo, hermano? ¿Cómo lo está diciendo, verdad? Dios mismo está diciendo, para que teman a Jehová tu Dios y guardes todos mis estatutos. Y entonces nuestra vida será alargada, será prosperada, será bendecida. Ya ve que nuestra bendición no viene del dinero, del hermano, de la familia, es la gracia de Dios. Si nuestros padres nos bendicen, nuestra familia nos bendice, Dios nos ha abierto puertas en un buen trabajo y estamos bendecidos, es la gracia de Dios, la bendición de Dios en nuestra vida. Y dice aquí, ¿verdad? Para que teman a Jehová tu Dios y guarden todos sus estatutos. Y dice, y mandamientos que yo te mando a ti, a tu hijo, el hijo de tu hijo y todos los días de tu vida. Entonces ahí nos está diciendo, hermano, que no solamente nosotros, vea cómo está diciendo, ¿verdad? A tus hijos, y entonces está diciendo a tus nietos también, porque dice a los hijos de tus hijos. Y tu vida será prolongada, alargada. O sea que hasta Dios nos permitirá conocer nuestros nietos, hermanos. Si nosotros guardamos, vivimos los mandamientos. De igual forma, en el Nuevo Testamento se nos ordena poner por obra la palabra de Dios. No basta con solo oírla, no basta con solo conocer. Es necesario vivir la palabra. Y vamos a ver Santiago 1, del 22 al 25. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hace de ella, esto es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. No solamente oidor, sino hacedor, y esto lo hará bienaventurado. Bienaventurado lo menciona aquí Santiago. Colosenses 4, hermanos, del 1 al 6. Y solo es el 6, ¿verdad? Pero a mí me gustó del 1 al 6 como lo va mencionando. Dice, amo, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en el cielo, que es Dios. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifiestes como debe hablar. Andar sabiamente para con los de afuera, recibiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia,
sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese 6, hermano. Ese 6 dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. Ya ve que no dice, sean nuestras palabras siempre con enojo, siempre como te dé la voluntad de contestar, siempre con gritonería. Ay, como caiga, le hablamos a la persona. Mire cómo dice este verso, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Y en otro verso dice que nosotros somos la sal del mundo. Y aquí dice sazonada con sal. O sea, quiere decir sazonada con la presencia de Dios. Que verdaderamente sepamos representar lo que somos, hijos de Dios. Yo no sé, hermanos, si en nuestro trabajo nos conocen como hijos de Dios, o como los enojones, o los gritones, o los orgullosos, o los que no hablan, o los que apáticos, los que no saludan. Mire cómo dice este versículo, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Qué bonita esta palabra, ¿verdad? Y yo lo digo por mí, de verdad, hermano. Yo leo este versículo y me hace entender y me hace meditar, Señor, qué bien que yo tengo que cambiar esta actitud mía, que yo debo de aprender a tener más amabilidad, más respeto, más gracia, que se vea esa diferencia en mi vida. Yo estaba meditando este versículo, hermano, y digo, Señor, ayúdame. Ayúdame realmente a poder ser diferente y a representar lo que yo soy para ti aquí en esta tierra. Este tercer desafío nos lleva al desafío de enseñar la palabra. Dice, hermano, que usted puede estar sentado ahí y puede decir, yo sé mucho de la palabra. Yo desde chiquito sé mucho de la palabra. Tiene un desafío. Y este dice que el desafío de enseñar la palabra. Y enseñar la palabra no nomás es a la persona que está aquí enfrente. Porque Jesús nos está diciendo eso en el libro de Mateo 28, que solamente los que están enfrente. Él da una orden y la da a todos. Y dice Esdras en ese mismo verso, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras había entendido, ¿verdad? Ese mismo verso 7, podemos ver 3 desafíos. El de estudiar, el de vivir y ahora el de enseñarlo. El desafío. Entonces, cuando yo meditaba la vida de Esdras, hermano, qué bonito, ¿verdad? Qué bonito que Esdras no se quedó con toda esa información. Que él dijo, yo voy a enseñar. Y que él se preocupó, hermano, por decir, quiero saber lo mejor para que el pueblo no se confunda. Porque vamos a entrar, estamos en la tierra donde hay otros baales alrededor, donde hay gente que habla de otras cosas, pero que el pueblo no se pierda. Y una palabra dice que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Sí, porque hoy ya no hay quien quiera estudiar, ya no hay gente que se quiera preparar, gente que quiere pagar el precio, gente que estudia, que investiga, hermano, y que diga, Señor, no quiero pagar el precio. Yo quiero estar enfrente y que no solo admiren a la persona por, oh, wow, cuánto conocimiento, no, sino para que usted diga, me enriqueció esa palabra, ministró mi corazón, me reflexionó, me tironeó, me golpeó, me dijo, saber, no estás bien y tú tienes que arreglar tu vida delante de Dios. Un día vamos a estar delante de Dios, porque eso nos lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 10, que es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el gran tribunal de Cristo. ¿Y cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Qué vamos a presentar en nuestras manos cuando sé que a mí se me ha dado un ministerio? ¿Qué le voy a decir? Estaba cansada, yo trabajaba, yo tenía hijos y un esposo, no tuve tiempo para estudiar y prepararme. ¿Cómo le voy a contestar a mi maestro cuando sé que Él vino y dio su vida por mí? Cuando dejó su trono de gloria
conducida por alguien como yo, que quizá no valía nada. ¿Cómo le vamos a contestar, hermano? ¿Qué le va a decir al Señor? Es que en el lugar donde estaba nadie me enseñó. El lugar donde estaba nadie me puso a trabajar. Hermano, usted y yo, hay mucha tecnología. Ahorita ya no hay excusa. Si usted quiere saber más, usted puede estudiar. Usted y yo podemos estudiar y prepararnos más. Aquí ya nadie va a decir, es que nadie me enseñó. No, hermano. Realmente el querer es hacerlo de voluntad para Dios. Dice este versículo, Deuteronomio 31:12. El tercer desafío que tenemos en la enseñanza, la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento Dios había escogido a los sacerdotes para que ellos instruyeran a todos los habitantes de Israel, hombres, mujeres, niños y extranjeros, a todos. Dice Deuteronomio 31:12, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Ve qué importante es congregarnos, hermano? Dios lo está diciendo ahí. O sea que Dios ordenó sacerdotes y levitas y cantores solamente para que se pusieran a frente. No, hermano, Dios ordenó para enseñar al pueblo y para que se congregara. Y esa es la razón de que hoy en día seguimos congregándonos, ¿verdad? Y seguimos aprendiendo. Ve cómo desde el Antiguo Testamento el pueblo se reunía. El pueblo se reunía para aprender. Y fíjense que, no sé si es este mismo libro, el libro de Nehemías, parece que dice, hermano, que cuando el pueblo se reunía era desde la mañana hasta el mediodía estudiando la palabra. Y después confesaban sus pecados. Y después oraban y se lamentaban pidiéndole perdón a Dios. Nosotros venimos 1 hora o 2 horas a este lugar. Yo les animo en esta noche, hermanos. Sigamos adelante, perseverando. Motívese y motivemos a nuestros hermanos. Oremos que el Espíritu Santo los redarguye y los confronte. ¿Sabe esa palabra, hermano? A veces decimos, Señor, bendice a mis hermanos que estamos aquí como los que no están. No, porque tal vez pudieron venir. Más bien digamos, Espíritu Santo, confróntalos y redargúyelos, porque ellos tienen que estar aquí. Ellos conocen de ti y deben de estar aquí si pueden estar, hermano. Esa debe ser nuestra oración. Aprendamos hoy algo. Oremos por nuestros hermanos que no vemos aquí, para que el Espíritu Santo obre, porque Él está en nosotros como está en ellos, y ponga el deseo de que estén en este lugar. Vamos a ver Mateo 28:19. La iglesia del Señor tiene el mismo llamado para predicar las buenas nuevas del Evangelio, para enseñar. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:19. Ahí dice, ¿verdad? Por tanto, id y hacer discípulos. Es una orden. Ya ve que no está diciendo, por tanto, los maestros, nada más, que hagan discípulos. A todos nosotros se nos ha demandado, hermano, esa ordenanza y de parte de Dios. Que podemos hablar la palabra. Que podemos enseñar allá afuera a la persona que conozcamos, a hablarle del amor de Cristo. Desde su inicio la iglesia se ha encargado de predicar y discipular a las personas y hoy no es la excepción, especialmente en una época de gran apostasía, pecado y pandemia que se está viviendo. Este mundo necesita ser cambiado por la palabra de Dios. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:1 y 2.
Esto también requiere de nosotros los cristianos una gran preparación. De hecho, el apóstol Pablo ordenaba a Timoteo a realizar esta importante tarea sin importar la dificultad. Pablo le dice esta palabra a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí dice, hermano, con la doctrina, con la palabra, con la verdad. Ya ven que no es por lo que yo creo que pienso que así va a ser. Con la palabra, hermano. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, al pastor Timoteo, porque sabía que Timoteo era un hombre preparado, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre, hermano, que tenía a cargo una obra, una iglesia. Y mire cómo Pablo lo motiva diciéndole: exhorta a tiempo y fuera de tiempo la verdad de la doctrina. Vamos a ver que primera de Timoteo 4, 14, 16. Ahí mismo también Pablo diciendo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Primera de Timoteo 4, 14, 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado por medio de profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.